Hola, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden confirmar si se escucha, por favor? Si se escucha, Gracias. Vamos a esperar unos pocos minutos más para ver si se conectan más compañeros. ¿Pueden ver la pantalla?
Si alcanzan a escucharme ver y ver la pantalla. Ah. Perfecto, muchas gracias. Doc, te tienes en mute tu micrófono. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, entonces. Ándale, ahora ¿Verdad? sí. Órale, gracias. Bueno, les comentaba, vamos a hablar del síndrome de Down porque ayer fue el Día Mundial del Síndrome de Down y me parece relevante llevar una serie de pláticas que vayan enfocadas a los días que son referente en tema de salud. Entonces, la intención de esto es que podamos platicar acerca de varios tópicos que puedan ser de utilidad tanto para responder dudas, cosas que a lo mejor nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas, si tenemos algún familiar, conocido o alguien en nuestro entorno que pueda padecer o presentar alguna de estas enfermedades que iremos mencionando a lo largo de los meses pues poder responderlas aquí, un espacio para poder platicar un poquito más sobre temas de salud. Entonces, esa es la intención de poder hacer esta plática y por eso les voy a hablar sobre el síndrome de Down. Ayer fue el Día Mundial, entonces vamos a comenzar a platicar un poquito más sobre este padecimiento. Algunas generalidades: es la causa más común de retraso mental, está asociado a infertilidad, a edad de los padres. Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle sobre esto. También se asocia mucho a aquellas personas o una predisposición a aquellas personas que ya hayan tenido anteriormente un hijo con síndrome de Down, muy probablemente van a tener otro hijo con síndrome de Down. Y esto es porque no está en ellos ni en sus hábitos el poder reproducir a alguien que vaya a presentar esta cromosomopatía. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a nivel celular, la célula es la estructura más pequeña de todo organismo vivo. A nivel celular hay una estructura que se llama núcleo, es una parte que está dentro de esta célula que contiene algo que se llama cromosomas. Los cromosomas son estructuras complejas que contienen toda nuestra información genética. Y como pueden ver, por ejemplo, ahí en la parte que es más rosita podemos encontrar a lo que se denomina núcleo. Ahí es donde se encuentra lo que nosotros llamamos como cromosoma. Están un montón de cromosomas a nivel celular y en el caso de nosotros tenemos pares de cromosomas. Justamente tenemos 22 pares. Para aquellas personas que tienen síndrome de Down, podemos encontrar algo que se llama trisomía, que es un cromosoma adicional que el que tiene una persona que normalmente no lo tendría. En este caso se le denomina esto aneuploidía y está muy relacionado con la infertilidad y la falla de embarazos. Hay personas que padecen o presentan mucha dificultad para poder concebir, parejas que tienen dificultad para poder gestar un embarazo o lograrlo. Y esto se debe a que muy probablemente tengan alteración cromosómica. No necesariamente tiene que ser el síndrome de Down. Hay un montón de síndromes genéticos y cada vez más se descubren nuevos síndromes genéticos y está aumentando su prevalencia. Es decir, el número de casos nuevos dentro de nuestra población. Ahorita vamos a hablar por qué está aumentando esta prevalencia. En el caso de los cromosomas, contamos con dos tipos de cromosomas: el cromosoma de las X y el cromosoma de las Y. Y para esto, pues el de las X es
asociado al género femenino y el cromosoma de las Y es fuertemente asociado al género masculino. Todos los seres humanos contamos con estos pares de cromosomas y para aquellos que son varones, que somos varones, presentamos también este de las Y, que como ven es un poco más pequeño que el cromosoma de las X, que podemos ver en la esquina inferior derecha de esta pantalla. Vamos a regresarnos un poquito a lo que es un cromosoma. Hay algo que se llama desdoblamiento del cromosoma. ¿Qué es lo que contiene? Contiene algo que se llama ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Esta estructura contiene toda nuestra información genética y hay algo que se llama secuencia de ADN. Actualmente, con los avances de biología molecular y a nivel citogenético, contamos con mucho más conocimiento acerca de cómo se comporta el ADN, qué papel juegan las enfermedades que estamos conociendo o la que ya tienen muchísimos años que se han presentado, pero que actualmente conocemos más. Y sobre eso hay especialidades médicas y otras especialidades de las áreas de biología, de química, que se encargan de ver esta cuestión y poder tener avances maravillosos que nos permiten y nos permitirán en un futuro contar con medidas de prevención y con medidas de actuación incluso a nivel uterino. ¿Qué es lo que ocurre a nivel celular? Bueno, pues hay una división celular y dentro de esta división, desde el momento de la fecundación, que como ven, cuando ocurre esta unión de un espermatozoide con un óvulo, se forma el cigoto, desde el día 1, como pueden ver en pantalla, pues empieza esta división celular a nivel eh, volumétricamente alto, muy, muy, muy rápido. En el día 2 ya tenemos algo que se llama embrión. En el día 3 continuamos con el embrión. Para el día 4 tenemos algo que se llama mórula, que como pueden ver en pantalla ya son un montón de bolitas. Es decir, hay una división cada vez más grande de estas células para llegar a formar algo que se llama blasto. Y esto, el blastocito, es una célula que ya contiene o se está formando algo que se llama membrana. Y esto va a permitir que se implante ya en el día 7. ¿Por qué les comento todo esto? Porque desde el momento en el que ocurre la división celular, cuando tenemos una cromosomopatía, como en el síndrome de Down, ya comenzamos con alteración genética, desde el momento de la fecundación, desde el momento en el que tenemos el óvulo y entra el espermatozoide con alguna alteración genética. Y por eso es que es tan a veces difícil encontrarlos de primera vez o sospechar siquiera que podríamos tener al desarrollo de una persona con síndrome de Down en un futuro. Como ven, la prevalencia entonces sube hasta el número del 50% para aquellas personas que llegan a tener pérdidas en el embarazo. Y bueno, esto es hablando de la generalidad, porque sí es muy difícil que puedan llegar a concebir. ¿Cómo es que realizamos el tamizaje? El tamizaje no es más que el proceso médico para poder detectar a una forma anticipada el desarrollo de una enfermedad. Para el tamizaje contamos con dos métodos de detección, que son los marcadores bioquímicos, o que son obtenidos a través de la sangre, y los marcadores ultrasonográficos o del ultrasonido como tal. Y es la forma en la que tenemos para poder detectar a alguien que va a nacer con síndrome de Down. ¿Cuál es la incidencia? El número total de todos los nacidos vivos, pues es de 1.3 por cada 1000 nacidos vivos van a presentar síndrome de Down. Seguramente ustedes se han topado con personas con síndrome de Down y si no lo han hecho, pues seguramente lo harán, porque la incidencia es alta. Dentro de los marcadores del ultrasonido, ya actualmente contamos con incluso ultrasonido en una cuarta dimensión, podemos detectar algo que se llama hidroma isquístico, que es la formación de una protuberancia en cualquiera de las zonas del cuello, como pueden ver en la imagen, y que está muy relacionado también a alteraciones cardíacas. Esto es para casos graves de desarrollo cromosómico alterado. ¿Y cómo puede impactar todo esto de lo que estamos platicando en una persona que va a concebir un hijo con síndrome de Down? Pues de primera instancia podemos decir que va a ser algo difícil de procesar, especialmente si no cuentan con antecedentes familiares directos o reconocibles de síndrome de Down. Esto sucede, por ejemplo, en personas que son huérfanas, que son dadas en adopción y que posteriormente forman una familia, y los hay, y los podemos ver. ¿Qué alteraciones a nivel psicosocial pueden tener?
pues muy prevalentemente van a tener depresión y también trastornos o afectaciones en el ámbito de pareja que terminan en una separación desafortunadamente. Entonces, ya de por sí van a venir, como lo vamos a comentar, un impacto, una carga económica muy grande, también otros temas que van en relación a tener que darle seguimiento al pequeño, pues todavía tener que afrontar la separación, pues es bastante difícil. Por eso es que a estas personas, a los padres les comentamos de primera instancia que tienen que acudir con un psicólogo para que lleven todo ese seguimiento y poderlos preparar desde antes para afrontar toda la situación, porque al momento en el que das una noticia de esa magnitud, puedes afectar muchísimo la vida de las personas y cómo van a estar posterior al consultorio. ¿De qué características físicas se va a componer alguien con síndrome de Down? Bueno, tenemos una lista, bueno, en este caso está resumida, es lo que podemos llegar a ver. El fenotipo son las manifestaciones físicas de una alteración o de cómo se compone el individuo a nivel genético. Tenemos, por ejemplo, el cuello corto, la piel redundante o el sobrante en la nuca, y tenemos unas que están marcaditas, ahorita se las voy a explicar y en las que me voy a enfocar, pero ven, es una lista reducida y aún así como quiera es una lista larga. La micrognatia, como pueden ver aquí, que está en el listado, es la primera negrita, es la mandíbula pequeña, la mandíbula inferior pequeña y que normalmente está retraída hacia atrás. Esta mandíbula se asocia en dos síndromes, tanto el síndrome de Down como el de Pierre-Robin. Y bueno, lo podemos encontrar de esta manera. Incluso hay personas que no necesariamente tienen o padecen una enfermedad cromosómica, como lo es el síndrome de Down, pero que van a tener la micrognatia o la mandíbula retraída. Pasamos con la siguiente. Otra es el signo de la sandalia. Va a ser el espacio que abarque cualquiera de los dedos, generalmente en los pies, y que van a requerir calzado ortopédico, como pueden ver en la imagen. De hecho, si tal vez ya conocieron a alguien con síndrome de Down, incluso en la etapa adulta, pueden llegar a utilizar el calzado de este tipo, el calzado ortopédico, porque no corrigieron o no llegan a corregir esa parte. Eh, Generalmente porque las instituciones públicas están sobresaturadas y no van a ofrecer algún tratamiento correctivo como es el tratamiento quirúrgico, o directamente si llegan a verlo los especialistas pues desconocen ciertas afectaciones que conlleva el tener el signo de la sandalia por cualquier situación y sobre todo el que esté relacionado al síndrome de Down. Y la primera es una afectación en motoras y en otra instancia tenemos también alteraciones en el equilibrio. Al no poder apoyar bien por esa alteración anatómica que es el pie plano y el, el espacio entre los dedos aumentado, pues muy seguramente se van a caer. Pueden llegar a fracturarse, a lesionarse de muchas maneras. Entonces, por eso es que se le da el calzado ortopédico y eso les ayuda mucho a corregir la marcha o la forma en la que caminan. Otra característica es la clinodactilia, que no es más que los dedos torcidos, como pueden ver en la imagen. Lo vemos en un pequeño, en un neonato. Lo vemos también en un paciente con síndrome de Down ya más adulto. Y bueno, en la radiografía, así es como se ve la estructura. Tenemos algo que se llama, en este caso, las falanges. Ya al final, el metacarpo, pues se va doblando. Esta partecita de los huesos se va doblando, se va empalmando una con otra y pues clínicamente lo podemos distinguir. Todo esto que le estoy diciendo es para poder ubicar o poder detectar a alguien con síndrome de Down desde etapas tempranas, porque muchas veces no presentan tanto las características y ciertas alteraciones genéticas se pueden llegar a distinguir. Bueno, tenemos algo característico del síndrome de Down que es el epicanto. Podríamos decir que casi todos, 9 de cada 10 personas con síndrome de Down van a tener esta alteración. Como pueden ver en el ojo, tenemos un espacio y una carnosidad que permite la lubricación adecuada del mismo órgano para todo lo que es la conjuntiva y todas las partes que están anexas, como el bléfaro, a lo que es el ojo como tal. Entonces, esta estructura permite una hidratación adecuada y también permite que como tal nos protejamos de agentes externos. Por eso es que en los pacientes con síndrome de Down generalmente tienen que estar aplicándose gotas para los ojos y tal vez lo lleguen a ver en la calle que se están aplicando gotitas. Bueno, esas gotitas son porque tienen esta alteración anatómica por su trastorno genético y bueno, pues requieren el uso de estas gotas artificiales que normalmente es un medicamento que se llama ipromerosa. Tenemos este otro que es la braquicefalia.
Como pueden ver, lo que es la bóveda craneana en la parte posterior, la parte de atrás del cráneo, tenemos como una forma de manzana. Bueno, desde muy temprana edad, cuando son pacientes con síndrome de Down, podemos tener una alteración moderada, a veces un poquito más leve, a veces ya severa. En los casos severos, se recomienda que acudan directamente a un neurocirujano pediatra para que pueda ser operado, porque esta alteración anatómica, como el hueso se va solidificando, va a impedir el correcto desarrollo y probablemente estas alteraciones motoras de las que platicamos se van a ver todavía más alteradas. Entonces, por eso es importante que se vayan con un neurocirujano pediatra para que de primera instancia se llegue a hacer esta corrección. Si no, el pronóstico y la calidad de vida del paciente con síndrome de Down va a ser más acortada. Y desgraciadamente, si bien en las instituciones está este protocolo para que puedan canalizar a los pacientes con el cirujano, la realidad es que procedimientos de ese tipo pues carecen de muchos insumos, no tienen todo lo adecuado que necesita tener un quirófano para poder realizar el procedimiento. Pueden tener al especialista, pero si no tienen el equipo, no tienen a todos los aparatos que requieren, una unidad de cuidados intensivos que podrían ser necesarios, unidad de cuidados intensivos neonatales, no todos los hospitales lo tienen. Bueno, pues va a ser muy complicado que puedan realizar el procedimiento. Y las instituciones que sí las hacen, generalmente son los centros médicos nacionales, pues están sobresaturados y van a priorizar a los casos más graves y que sean factibles, porque ese es otro punto importante. Pueden ser necesaria la cirugía, pero el pronóstico es malo o no es muy bueno y sobre eso se prioriza casos a lo mejor no tan graves, pero con un mejor pronóstico. Entonces, una cirugía de este tipo puede ascender a los 200, de mínima de los 200,000 a los 300,000 pesos en un ambiente externo. Entonces, imaginen el impacto económico que puede tener para una familia el pagar por un procedimiento de este tipo. Y podemos ver, por ejemplo, aquí es una tomografía, unos cortes. Estos cortes, me voy a regresar un momento, son planos anatómicos que podemos imaginarnos sobre cómo estamos viendo la estructura, ¿no? En una tomografía, la computadora nos permite hacer estos cortes y poder visualizar hacia adentro. Bueno, como ven en la flechita, ahí tenemos a lo que es el cerebelo y esa es la estructura que, como pueden apreciar en la imagen, estaría más comprometida en el caso de tener la braquicefalia con asociación de síndrome de Down. Entonces ya de por sí hay unas alteraciones nerviosas propias del desarrollo, pues vamos a ver todavía más alteraciones por esta cuestión anatómica que, como les dije, la parte más blanca que está alrededor de la tomografía, van a poder ver que es el periósteo o el hueso, y abajito de eso lo negro son las meninges. Esas estructuras tienden a ser sólidas y por lo general no permiten este desarrollo. Otra característica física es la microtia. Es esta alteración que tenemos en la oreja al momento del nacimiento. Pueden encontrarse personas que van a tener esta alteración y que no necesariamente tienen síndrome de Down, por supuesto, como todas las que hemos platicado, pero que ya en su conjunto, pues sí lo podemos asociar a un síndrome de Down de primera vez. Estas personas, a los pequeños que tienen síndrome de Down con microtia, también se les envía con un especialista, en este caso con el otorrinolaringólogo, para que puedan ser valorados y, en su caso, ser corregida la audición, porque, pues, dependiendo del grado, como pueden ir viendo, es un grado progresivo que va desde el pabellón auricular normal hacia la alteración anatómica propia del nacimiento. Ya en la etapa de la penúltima imagen ya tenemos una afectación severa del conducto auditivo. Incluso en la anterior puede haber obstrucción del conducto auditivo que impida que la persona pueda escuchar bien. Y si estamos hablando de un pequeño, pues evidentemente el no escuchar va a tener trastornos del lenguaje, trastornos para la comunicación y pues otras formas que van a influir en su calidad de vida. Todo esto es importante porque al final de cuentas el corregir tanto la sustentación como el tema de la braquicefalia, como también la microtia, va a permitir que la persona tenga una funcionalidad en la sociedad. Y bueno, pues algo característico de las personas con síndrome de Down es que por lo general, me atrevería a decir que hasta el 95% por ciento, porque la bibliografía te marca un 87% de las personas con síndrome de Down siempre están felices o tienden a estar felices y tiene su explicación biológica. Esto sucede porque durante el periodo embrionario, es decir, durante la etapa de la formación del feto,
como ven, en la semana cuarta y quinta, tenemos algo que se llaman arcos faringios. Esos arcos o bolsitas que tenemos en la estructura del feto tienen dentro de sí algo que se llaman la formación de los nervios, pero tiene un término médico, ahorita me voy a acordar de eso. Pero bueno, esta formación de nervios va comunicando estas pequeñas células muy primitivas que van a dar lugar a los nervios. Entonces, en estas vías también hay una señal bioquímica de unas hormonas que se llaman dopamina y serotonina. Entonces, estas hormonas en el síndrome de Down, digamos, como tienen un cromosoma además, afecta en el sentido de que esta estructura va a estar más grande, va a estar más desarrollada. Y si bien para la parte motora no van a tener tanta función y de hecho van a ser muy torpes en la parte motora, para la parte sensitiva y para la parte emocional, para esta transmisión bioquímica a nivel nervioso, pues van a estar muy incrementadas. Entonces son personas que tienden a estar muy felices, que tienden a tener este reflejo y realmente y francamente se sienten felices, pero es por esta alteración embrionaria que tienen. Y sobre todo es a nivel de lo que conocemos como tanto del quiasma óptico, que es la unión de los nervios oculares, como ya propiamente de la estructura a nivel bioquímica que contiene el cerebro. Vamos a hablar ya sobre los factores de riesgo. ¿Qué personas tienen más predisposición a gestar a alguien con síndrome de Down? En primera instancia, la edad materna. Sin embargo, sobre este punto tengo que aclarar algo. Si bien la edad materna está asociada con el desarrollo fuertemente de síndrome de Down, estudios más recientes han intuido que la edad paterna es igual o más importante que la edad materna, justamente por esta transmisión cromosómica de la que hablamos a un inicio. Es decir, si el padre transmite la mitad de los genes y la madre transmite la otra mitad, pues bueno, ya anteriormente se pensaba que era más importante los genes que transmitía la madre, pues no, resulta que también el padre cumple igual importancia y esto ya se ha comprobado. Y esto lo comento porque en años anteriores tenía esta idea de que lo principal era la edad materna y esto estigmatizaba mucho a las mujeres. Bueno, hoy en día sabemos que no es así. Y bien, sobre esta cuestión de la edad, como comenté, hay cambios sociales, hay cambios culturales que nos están llevando a retrasar la paternidad y la maternidad. En este caso, pues son cuestiones laborales, proyectos personales. Bueno, hay que tener en cuenta que conforme van pasando los años, tenemos predisposición tanto a ciertas alteraciones genéticas como a complicaciones en el embarazo. Y esto no es necesariamente algo que deba asustarnos, sin embargo, sí algo que tenga que hacer que nos prevengamos con tiempo y que podamos atender estas situaciones de forma oportuna, porque si no, cuando ya se presenten, pues no va a haber mucho que podamos hacer. Y si bien, y como lo voy a puntualizar al final, no podemos prevenir a alguien 100% que va a tener síndrome de Down, sí podemos hacer ensayos clínicos con pruebas especializadas para poder detectar quién va a tener o no síndrome de Down y sobre esa manera poder tomar estrategias e incluso hacer algo que se llama fertilización in vitro, es decir, poder fecundar un óvulo con un esperma fuera del útero y luego introducirlo, porque no tiene alteración a nivel estructural de la madre, sino en lo que es el periodo de la concepción, la fecundación. Ahí es donde más podemos actuar. Es meramente preventivo. Otra cosa importante es que la madre sea madre de primera vez porque no tendría antecedentes de saber cómo van a ser los hijos. Y otra forma es que por el otro extremo ya haya tenido muchos embarazos y sea un embarazo múltiple. Esta cuestión del embarazo múltiple, algunos estudios manejan que es a nivel de la fecundación sucede una alteración del espermatozoide con el siguiente óvulo que también va a ser fecundado. Y bueno, si bien, como les dije, está fuertemente ligado a la edad materna y se registra, aquí es para que puedan comparar. Mire, por ejemplo, se registra un caso entre casi 1,600 a los 15 años, pero fíjense el aumento. Se registra un caso entre 25 a los 50 años. Entonces, como ven, sí hay una relación de la edad materna, pero ya estudios más recientes que todavía no son tan incluyentes indican que la proporción es igual, es la misma con la edad paterna. Y como les comenté, bueno, pues está asociado fuertemente a la infertilidad.
Y esto es por el desarrollo o la división celular que veíamos por ahí al principio. Si de repente una pareja no puede tener como tal a la concepción de un producto, pues eso va a implicar un reto muy, muy grande para el equipo que vaya a estar tratando esta situación. Como les comenté, hay ensayos in vitro que pueden permitir determinar qué tan eficaz va a ser un tratamiento, pero es sumamente difícil. Incluso puedes tener tu formación como médico especialista en ginecología y todavía para esta cuestión en especial hacer una formación adicional de 3, 4 años que es biología humana y reproductiva. Entonces ya estamos hablando de un médico que tendrá una especialización sumamente larga, por ahí de unos 15 años de preparación para ver o atender esta cuestión en específico. ¿Cómo lo podemos diagnosticar de forma confirmatoria? Porque todo lo que les comenté en un principio sobre las características físicas, sobre el fenotipo, pues es algo que podemos observar, pero ya cuando nació, evidentemente. ¿Cómo le podemos hacer para diagnosticarlo antes de? Bueno, se puede hacer mediante algo que se llama estudio citogenético y una prueba que se llama Duo Test. Esta prueba de Duo Test y el estudio citogenético son ya cuando tenemos la concepción. No estamos hablando de los ensayos in vitro, sino ya en la fecundación, ya cuando sucedió la fecundación. Entonces, son las dos pruebas que se pueden realizar. La primera es muy invasiva, pero el Duo Test no lo es tanto. En el caso del diagnóstico para el primer estudio, que es el citogenético, que ya sería obtener la muestra para poder visualizarla con microscopios muy especializados, la obtención de muestras se realiza con guía de ultrasonido o ecoguiado, como le podemos decir nosotros. Tienes tu transductor, que es el dispositivo que tenemos los que usamos ultrasonido. Tienes una aguja muy fina que se inserta en el útero hasta llegar a la porción donde se encuentra la placenta y lo que es el tubo que conecta con el feto. De ahí se obtiene un aspirado que es completamente inofensivo para las manos expertas cuando se realiza, y de ese aspirado es como se puede hacer la observación directa. Y esta biopsia, ¿quiénes lo hacen? Bueno, lo hacen unos médicos que se llaman médicos anatomopatólogos. Ellos están especializados justamente en estos tipos de diagnósticos. ¿Cómo es para nosotros o cuál es la postura a nivel gremio médico, no solo nacional, sino internacional, sobre estas cuestiones del diagnóstico prenatal con alguien de síndrome de Down? Pues es para prevenir, preparar y acompañar a los padres que van a tener a alguien con síndrome de Down. En ningún caso se hace un diagnóstico para poder ofrecerle o siquiera pensar en tomar la decisión de terminar el embarazo. Actualmente, con toda la cuestión ideológica, sin entrar mucho en detalle o en debate, pues se tiene esta opción en algunas zonas de la República, que es la interrupción del embarazo. No, no es algo que esté disponible en muchos lugares y tampoco, incluso en estas zonas, hay médicos que se presten a acompañar a algo así. Precisamente porque estamos hablando, sobre todo en etapas ya más avanzadas, de una posibilidad, digamos, muy grande de que sea completamente funcional ese bebé que nazca, ese niño que se desarrolle o ese adulto que esté presente, de que tenga todas las capacidades que puede tener una persona que no padece síndrome de Down, que no nació con esa alteración cromosómica. Podemos ver personas que son altamente exitosas en deportes, en cuestiones artísticas, en cuestiones académicas, que tienen síndrome de Down. Entonces, sí hay que hacer bien esa diferencia y tenerlo muy presente. Si bien es la causa más frecuente de retraso mental, no siempre es así. Podemos tener todas las características fenotípicas, es decir, lo que podemos nosotros ver, y no necesariamente tiene una alteración como tal de retraso mental. Si se fijaron cuando comenté sobre las características fenotípicas, la alteración del oído es muy importante para el desarrollo cognitivo, porque por medio del desarrollo del lenguaje y la comunicación desarrollamos la mayor parte de nuestro intelecto y obtenemos la mayor parte de la información, tanto empírica como a veces incluso ya un poquito más
más especializada esta información, ¿no? Entonces, la orientación actual sobre, o la postura actual sobre las personas que tienen síndrome de Down desde las etapas más tempranas es dar todo el manejo oportuno, pero evidentemente lo que nos sigue limitando en esta cuestión es el tema económico. Espero que se pueda solucionar en algún momento. Y bueno, como les comentaba, pues es una fuente muy inusual de felicidad por toda esta alteración que tiene a nivel de desarrollo embrionario, por todo esto que tiene a nivel gestacional. Entonces, pues es muy agradable conocer a alguien con síndrome de Down, a convivir con ellos. Tenemos que, cuando veamos a estas personas, ser muy respetuosos y entender que, bueno, no fue decisión de ellos, no fue culpa de ellos nacer así, y que finalmente pueden tener, si bien todas las características fenotípicas pueden ser perfectamente iguales a ti o a mí. Y en el caso de los padres, pues tampoco ellos eligieron o no pudieron haberse previsto el desarrollo de síndrome de Down. Entonces, para esto, pues una reflexión sobre el recordatorio de que todos podemos tener o padecer alguna enfermedad en algún momento de nuestras vidas. Entonces, hay que y tenemos que, no nos queda más que cuidarlos cuando veamos alguna situación de riesgo para ellos y sobre todo, pues, respetar a los padres que hacen todo este esfuerzo para poder llevar con todas las dificultades que implica al desarrollo de un hijo con síndrome de Down. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. No sé si alguien quiera participar o comentar algo. Si no, pues así está bien, pero si quieren platicar sobre qué les pareció esta dinámica, pues adelante. Sin comentarios, doctor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues entonces que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Después tendríamos otra charla parecida. Igual, si quieren comentar algún tema en especial, pues lo platicamos. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.